Buenas tardes, saludándolos, ¿cómo se encuentran esta tarde? Bienvenidos a la charla con el Padre James, con el Padre Andrés. Aquí nos encontramos esta tarde un poquito más temprano. Yo les había dicho que los jueves iba a ser un poco más tarde, a las 7. El otro jueves, por diversas circunstancias, no pude. Y este jueves en la tarde también tengo algún compromiso y me impiden conectarme esta tarde con ustedes. Por eso decidí hacerlo a esta hora. Y hoy va a ser tema de Biblia, como quedamos los jueves. Y con esa disculpa del jueves pasado que no nos pudimos ver. Entonces, aquí nos vamos a encontrar un ratito. Espero se estén agregando ahí. Bienvenidos. Lupita Arriola, bienvenida. Elena Albor, bienvenidas a la clase de Biblia el día de hoy con el Padre Andrés, con el Padre James. ¿Sí? De que aviso aquí que ya estamos conectados. Vamos a tratar de empezar este ratito con la Biblia. Hace 15 días tuvimos nuestra clase de Biblia y estuvimos compartiendo, a excepción del jueves pasado que no pudimos compartir. Pero hoy con mucho gusto vamos a compartir. Hoy no vamos a hablar de un valor, vamos a hablar de las Sagradas Escrituras para ponernos en sintonía, para aprender algo de Biblia. Algunos se están preparando para comer, otros ya comieron, otros están reposando la comida. Vamos a tratar de compartir este ratito todos en la Sagrada Escritura. Estoy esperando que se agreguen más, quizá es la hora más inadecuada, pero debido a que más tarde ya no podré, lo tuve que hacer a esta hora. Bienvenidos a todos los que se estén conectando. Hoy sí tengo muy poquitos conectados, sé por la hora, pero bueno, aquí estamos tratando de compartir un momento, tratando de platicar y de aprender algo más y hablar de Dios. El día de ayer festejábamos a la Virgen del Rosario, a la Virgen de Fátima, y estamos muy contentos por esa festividad del 13 de mayo. El día de hoy festejamos a San Matías, un apóstol el que sustituye a los demás, que sustituye a Judas. Se habla poco de él, realmente tenemos pocos datos de él, a excepción de los Hechos de los Apóstoles. Llega y ya no se habla mucho de él. Sabemos que desde su bautismo fue un hombre entregado hasta sus últimos días, y hoy celebramos a San Matías. Y también hoy el Papa en su misa nos insistió bastante en que hoy es un día de la oración, un día en el que todas las religiones, todos los credos debemos de unirnos para orar y pedir que estas circunstancias se mejoren para cada uno de nosotros. Saludos María Martel hasta Tepehuanes, Durango, bienvenida, qué gusto saber de usted. Alicia Méndez, saludos, buenas tardes. Pues bueno, vamos a iniciar un poquito con esta clase de Biblia. Hoy va a ser sencillito, mucha gente nos va a faltar a esta hora, es la hora más inadecuada para muchos, pero bueno, no, con los que estamos vamos a tratar de aprender. Sandra Ludwig, bienvenida. Héctor Manuel Gutiérrez, bienvenidos. Vamos a tratar de iniciar esta tardecita comentando un poquito las Sagradas Escrituras y aprender de ellas. Qué gusto compartir la palabra de Dios. Padre Yanni, saludos hasta Italia. Hace 15 días hablábamos de las Sagradas Escrituras, veíamos cómo se componía la Biblia, cómo se dividía, cuándo fue escrita, y mirábamos varios detalles. Y nos quedamos en la división temática de la Biblia. Voy a repasarles. Mirábamos que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Descubrimos que era un conjunto de libros, la Sagrada Escritura, con 72 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver un poquito cómo se divide temáticamente las Sagradas Escrituras. Creo hace 15 días lo mencionamos, pero vamos a darle ese repasito para que no se nos olvide, para tener en cuenta esta parte. Primero, el Antiguo Testamento, en su aspecto temático o la forma en que se divide en cuanto a temas, tenemos el Pentateuco o la ley. Tenemos los libros históricos, los libros sapienciales
y los libros proféticos. Ya lo habíamos comentado hace 15 días, solo hoy quiero hacer ese repasito. Y veíamos que penta significa 5, teuco, instrumento. Entonces estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia, que para los judíos viene siendo la Torá, ¿sí? Para ellos es la Torá y nosotros los conocemos como el Pentateuco. Saludos Emanuel Velázquez, Dolly, saludos y bienvenidos a todos a su charla esta tarde de Sagrada Escritura. Muy bien, ahora, los históricos, ¿cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? Recuerden que lo que vimos hace 15 días, por ahí lo anotaron, para no repetirlo todo, repásenlo. Si hay alguna duda, aquí sí pueden preguntar cualquier duda. Entonces, el Pentateuco son 5 libros, o conocidos también como la Torá para los judíos, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es una de las partes temáticas de la Biblia, está el Pentateuco. Otra parte temática de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento son los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Vamos a ver. Son 16, fíjense bien, 16 libros históricos del Antiguo Testamento. Vimos 5 que son el Pentateuco. La misma palabra lo dice, 5, ¿sí? La Torá. Ahora son 16 libros históricos. ¿Cuáles son estos libros? Primero, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Los dije ahorita, los vuelvo a mencionar. Vuelvo a repetir, estamos hablando de la división temática del Antiguo Testamento. Hace 15 días veíamos de dónde venía la palabra Biblia, qué significaba, cuántos libros, etc. Hoy estamos viendo esa parte temática y son 4 partes temáticas. La primera parte temática es el Pentateuco, que comprende 5 libros conocidos para los judíos como la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los libros históricos son 16 libros, ¿sí? Apúntele. Si tienen que apuntar, apúntele. Son 16 libros históricos del Antiguo Testamento. Vuelvo a repetirlos. Jueces, apúntelo. Josué, Ruth, Primera y Segunda de Macabeos, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith y Esther. No sé si dije Primera y Segunda de Crónicas. Entonces son 16 libros. Voy a volverlos a repetir para si se te pasó uno, lo apuntes. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Macabeos, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith y Esther. Estos son los 16 libros históricos. Es la segunda parte temática. La tercera parte temática del Antiguo Testamento son los libros sapienciales o didácticos. Fíjate bien, sapienciales o didácticos. ¿Cuáles son estos libros sapienciales o didácticos? Son 7 libros. Es Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Son 7 libros sapienciales o didácticos. Te los vuelvo a repetir. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Estos son los libros sapienciales o didácticos. 4 parte o cuarta división de la temática del Antiguo Testamento ahora son los proféticos. Estos libros proféticos son 18 libros. Vamos a ver cuáles son los libros proféticos. Isaías, apúntale.
Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 18 libros proféticos que comprende la cuarta parte temática del Antiguo Testamento. Recuerda, el Antiguo Testamento se divide en su parte temática en 4 partes. Vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento en su parte temática se divide en 4 partes: Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales o didácticos y libros proféticos. Hasta aquí. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Espero los hayas anotado. Sé que es mucho, no te los puedes aprender en un bote pronto, sino que hay que irlos apuntando y poco a poco para ubicarlos. A lo mejor no te los vas a aprender, de hecho en lo individual a veces pues, no te acuerdas, necesitas ver o lo ubicas. Simple y sencillamente, pues que el libro de Isaías, es un libro profético. Ya, lo ubiqué. Es de los proféticos. A lo mejor de ordinario no me acuerdo. En cambio, si los tienes ahí apuntaditos, vas a tener la oportunidad de aprendértelos, de irlos repasando o en tu misma Biblia. Y eso nos va a ayudar a conocer más la palabra de Dios, a tener más contacto con ella. Muy bien, ese era el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 3 grandes grupos. Acuérdate que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, el Antiguo tiene 46. ¿Cuáles son estos grupos del Nuevo Testamento? Libros históricos, didácticos y proféticos. ¿Cuáles son los del Nuevo Testamento? Históricos, didácticos y proféticos. Esas son la parte temática del Nuevo Testamento. Vamos a ver, ¿cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Ya vimos los del Antiguo, ahora vamos a ver los del Nuevo. Los del Nuevo son los 4 evangelios que están al inicio del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Además, Hechos de los Apóstoles, el cual fue escrito por Lucas. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Son los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los libros históricos del Nuevo Testamento. Muy bien, segunda parte, los didácticos. ¿Cuáles son los didácticos del Nuevo Testamento? Vamos a ver. Los didácticos son y pertenecen a este grupo de epístolas. Es Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Carta a los Gálatas, Carta a los Efesios, Carta a los Filipenses, Carta a los Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Carta a Tito, Carta a Filemón, Carta a los Hebreos. Estas 7 epístolas llamadas católicas también son Primera de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, y una de Judas, que son los libros didácticos del Nuevo Testamento. Espero la estés ubicando. Si son nombres raros, luego te irás familiarizando con estas palabras, o por ejemplo tesalonicenses, que es a los que vivían en Tesalónica. San Pablo se dirige a ellos a través de una carta. Ojalá los vayas aprendiendo. No es fácil, es poco a poquito. Dice Sandra: me despido, Padre Andrés, estoy en clases con Mili, gracias. No, al contrario, fue un placer, fue un honor que estuviera aquí con nosotros. Muy bien, vamos a ver ahora los libros proféticos del Nuevo Testamento. ¿Cuántos son? 1. Este sí no se te va a olvidar. El libro profético del del Nuevo Testamento es Apocalipsis. ¿Cuál es?
Apocalipsis. Ese va a ser el más fácil de aprender. Sin duda, no se nos va a olvidar. Entonces, fíjate bien, estos libros los vamos a ir ubicando cada uno de nosotros cuando los escuchemos o cuando hojeemos nuestra Biblia. Ya sabemos más o menos de qué tratará. Y si no, vas a ir a tus apuntes, vas a ir a YouTube a buscar el video del Padre Jim, y vas a encontrar la clase y vas a recordar qué libro es y dónde se ubica, en qué parte de la Biblia, si es del Nuevo o del Antiguo Testamento y de qué parte temática es. No sé, alguna pregunta hasta aquí que tengas, algo que quieras preguntar, algo que quieras hacer respecto a esto. Entonces, esta es la división que tenemos. Ahora, vamos a hablar de estos libros. Hay 7 libros muy específicos que nosotros en la iglesia llamamos libros deuterocanónicos. Estos libros deuterocanónicos son, apúntalos, que no te vayan a olvidar: Tobías, Judith o Judith, Sabiduría, Siracides o Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Te los voy a repetir cuáles son los libros deuterocanónicos. Son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Estos son los libros conocidos o llamados deuterocanónicos. ¿Cuál es la división parcial que vemos en toda esta Sagrada Escritura? Cada uno de los libros está dividido en capítulos y estos a su vez en versículos, ¿sí? No tengo aquí la Biblia a la mano, me cambié de escritorio y la dejé allá en mi escritorio. Pero fíjate bien, tú vas a encontrar en tu Biblia, si la abres, viene un número grande y unos números chiquitos entre todo lo que se va leyendo. El número grande son los capítulos, ¿sí? Esos se conocen como capítulos. Y los números chiquitos que van entre líneas o entre las letras que se escriben se llaman versículos. Esa es la división parcial de cada libro en capítulos y versículos. Los capítulos son proporcionalmente más extensos y no iguales de los que los libros, o sea, son pequeñitos dentro de un libro, mientras que los versículos son pequeños trocitos del capítulo, de 2 o 3 líneas ordinariamente, y son de los mismos capítulos. Por ejemplo, si yo cito capítulo Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5, esa es la división parcial. Encontré un libro que se llama Juan. Este tiene varios capítulos, entre ellos está el capítulo 1, y este capítulo tiene varios versículos y yo quiero que leamos del 1 al 5. Esa es la forma de la división parcial que tiene la Sagrada Escritura. Lástima que no tengo aquí, dejé la Biblia en el otro escritorio para enseñarles, pero ya muchos de ustedes lo saben, lo han leído o los ven ahí. Entonces, si nunca lo sabías que se llamaban capítulos o versículos, checa tu Biblia, ábrela, y cuando veas el número grande, esos son los capítulos. Y los números chiquitos, esos son los versículos. La división de los libros en capítulos y versículos se debe a alguien. No salió así. La Sagrada Escritura no nos llegó así como la conocemos. ¿Quién hizo esta pequeña división y a la vez tan grande división que nos ayuda a comprender cada libro en frases, en trozos, de acuerdo a un tema, a algo que se quiere hablar o se habla en ese libro? Fue Esteban Langton. Langton, L-A-N-G-T-O-N, Langton. Este Esteban es quien introdujo en la llamada Biblia de París en 1214, fíjate bien, apréndete la fecha, Langton en la llamada Biblia de París en 1214, y la división en versículos se le debe a Santos Pagnini, Santos Pagnini, P-A-G-N-I-N-I, Santos Pagnini en 1528. Entonces fíjense bien, Esteban Langton divide la llamada Biblia de París en capítulos, los libros, en 1214.
Y Santos Pagnini divide los capítulos en versículos en el año de 1528. Y es así como para nosotros llegó ya la Biblia dividida en capítulos y versículos con una manera más fácil de leer, de entender, de reflexionar y de meditar. Si son del grupo de Biblia y estás conectado, en el grupo de Biblia tienen ya este capítulo en hojas. Si alguien gusta, puedo mandarles todos los capítulos de la Sagrada Escritura a su correo electrónico. Si guste, mándeme un mensaje a mi teléfono al 562-269-7018. Mándeme su mensaje, su correo electrónico y dígame, Padre, mándeme los temas de Biblia y con mucho gusto le mando la información para que usted lo lea, para que usted imprima esos documentos y pueda leer más fácilmente y estudiar la Sagrada Escritura. Te vuelvo a repetir, puede mandarme un mensaje con su correo electrónico, decirme quién es, qué quiere y mi número es 562-269-7018. Ahí, y yo con gusto les mando todo este material. O también pueden mandarlos a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es padre-jams, esa abreviación de José Andrés Morales Arñana, @hotmail.com. Y yo con gusto les mando toda la información. Vuelvo a repetirles mi número de teléfono y mi correo electrónico. 562-269-7018. Correo electrónico padre-jams@hotmail.com. Y yo con gusto les mando toda la información. Por favor, pídanmelas a través del teléfono o a través del correo, porque ya aquí ya luego no veo la información. Y por mi correo es más fácil y el teléfono ya es inmediato. Gusto. Quienes son de Holy Trinity, cuando se acabe toda esta circunstancia, están invitados al grupo de Biblia todos los jueves a las 7 de la tarde, a las 6:45. Y después de la clase, la adoración al Santísimo. Entonces, bueno, no sé, es algo sencillo, básico. Ahorita vamos rápido. Ahora vamos a ver cómo manejar la Biblia. Pues para facilitar el manejo de la Biblia, se emplean ciertos signos y siglas, abreviaturas de los nombres. Por ejemplo, Génesis se abrevia GN, Éxodo EX. O sea, cada libro en la Sagrada Escritura tiene una forma de dividirse para poder entender cuál es, para manejarlo de una manera más rápida, números, etcétera, etcétera. Y luego, para poder citar las Sagradas Escrituras, aquí no se los puedo dar porque sería una clase, hay ciertas puntuaciones. Hay un punto, una coma, guión, todo eso tiene un significado para poder leer el texto y para poderlo entresacar de la Sagrada Escritura. Por eso les digo, pídanme la información y con mucho gusto se los mando. Muy bien, algo que quieran preguntar de todo lo que ya habíamos visto. Tengo yo aquí la información, la estoy mirando. División general de la Biblia, cómo se divide la Biblia, cómo se llamaba la Sagrada, cómo se le damos el nombre, cuáles son los libros, cuántos tiene, qué parte se divide, elementos para interpretarla, división temática, que es lo que estuvimos viendo hoy, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cuáles son esos libros. Entonces, si se fijan, es mucha información en un ratito. Entonces, ojalá puedan mandarme su información para yo mandarles todas estas clases y poderlas estudiar juntos en casa. Pues bueno, es todo lo que quería compartirles hoy para que no se haga pesada la clase, para que no se nos haga aburrida y poder entender un poquito más. No sé si tienes alguna pregunta, si quieres comentar algo, puedes hacerla con confianza. Con el Padre James todo se vale. Puedes comentar, recuerda que es una plática informal, es una plática en la que estamos conviviendo, platicando de una manera tranquila, a gusto, tomándose un cafecito, una agüita, lo que gustes. Y este es un pequeño rato. Ahorita a las 3 vamos a tener nuestra oración de la coronilla de la misericordia, encomendándonos a Dios, encomendándonos a Él, su providencia y su misericordia. Pues bueno, creo que es todo lo del día de hoy. María del Carmen Jiménez, ¿tiene alguna pregunta? María Villanueva, Mari,
Manuel Ramírez, no sé, alguien más que tenga por ahí alguna pregunta. Gustavo, muy bien. Si no hay preguntas, pues con gusto. Hemos terminado esta tarde. Fue un placer saludarlos a todos. Fue un placer convivir. Sé que es la hora más inadecuada de convivir. Es la hora que se conectan muy pocos, pero debido a que la tarde la tendré ocupada, no podré conectarme más tarde. Una disculpa para los que generalmente se conectan en la tarde. Pues bueno, a veces así es. Pues saludarlos a todos. Estamos en contacto. Mis bendiciones y recuerden, si quieren la información bíblica, con mucho gusto les mando toda la información para que estudies en casa, para que aprendas y juntos manejemos más la Biblia. Pues un placer, cuídense, pórtense bien y recuerden, sonrían siempre, yo soy Cristo en acción. Hasta luego, buena tarde para todos. Hasta luego, bendiciones.